Señores, en el día de ayer asistimos a la rueda de prensa que realiza semanalmente el presidente de la República en el Palacio Nacional. Vamos a destacar de todas las informaciones que ahí recibimos ayer, algunas que entendemos que son importantes, ya que muchas veces solo se le presta atención al tema que trae el gobierno ese día. Lo primero, y es, con relación a Haití, el presidente de la República ha informado que se mantiene cerrado el espacio aéreo con Haití. Esto quiere decir que tenemos las mismas condiciones con respecto a los vuelos a Haití y a la frontera terrestre, en las mismas condiciones que se están dando con los mercados y con la carnetización. Tú sabes que no me gusta interrumpir los comentarios de ustedes, pero ayer en la semanal de Luis Abinader hiciste una pregunta que yo me la viví haciendo y que la hiciste en los dos aspectos que uno quería saber. ¿Qué efecto en la continuación de obras o en la suspensión de ellas? Y él la cogió bien, la cogió completa y te contestó. Pero tú vas a hablar de eso, pero quería decir algo que recordé cuando escuché la pregunta. Resulta que la historia se repite y con la respuesta que dio el presidente parece que no se va a repetir totalmente. En el año 1000, aquí hay 3 personas, Michelle, que se han preocupado por el techo de los dominicanos. Joaquín Balaguer, Bisonó y Pedro Bonilla. Bisonó y Balaguer tuvieron la oportunidad de cumplir porque gobernaron mucho tiempo. Solamente en la Caoba me dicen que Bisonó hizo 6,000 viviendas. Sin embargo, Pedro Bonilla, que me unen lazos más que con él, con su esposa de juventud, porque vivíamos en el mismo barrio, y él se propuso con el doctor Jorge Blanco realizar un proyecto de 7,000 viviendas. Esas 7,000 viviendas estaban divididas en Vivienda Santo Domingo, en Vivienda Santiago. Cuando vino el problema de Jorge Blanco con el Fondo Monetario, los fondos se fueron a la porra y desgraciadamente los 2 proyectos quedaron inconclusos. Todavía en los gobiernos de Balaguer existían, porque Balaguer hizo 2 bellaquerías en su gobierno, 2. Y las 2 se lo hizo al gobierno de Jorge Blanco. Una fue el juicio, permitir la acusación con su presencia ahí. Y lo segundo fue el dejar inconclusa esa obra para que se muestre como la ineficacia del PRD. Pues resulta que las 7,000 viviendas se quedaron sin terminar y Pedro Bonilla salió del gobierno, no pudo completar la obra. Eso fue en 1982-86. En el año 2028, los 2 periodos que va a gobernar Luis, coincidencialmente Abinader designó a un hijo de Pedro Bonilla. Y ese joven ingeniero lo hicieron ministro, es ministro de Vivienda. Sí. Y él programó 7,000 viviendas
cuando Michelle hace la pregunta, digo yo, ay, ¿y si ese proyecto le pasa lo mismo que al papá? Era que el problema económico, pero, y parece que a Michelle le preocupó, porque dijo, mire, las cosas que están inconclusas, que son vitales, Sí. ¿cuál será? Parece que Abinader algunas cosas le va a dar luz verde. Y yo quiero decir que ojalá no se repita la historia de Pedro Bonilla y de su hijo, que los dos fueron ministros de vivienda de dos gobiernos con un interregno de 40 años, 7,000 viviendas en los dos proyectos, y ojalá se terminen. Ojalá que Abinader pueda conseguir los fondos para resolver una de las cosas que ayer, por cierto, hablamos con Almanzar, y el techo es un derecho humano, Sí. en que Balaguer, Bisonó y Bonilla se encargaron de intentarlo. Vamos a seguir con la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Bien, la otra parte que pudimos, fuera de lo de Haití, nosotros le preguntamos al presidente si las medidas que se habían adoptado antes de la aprobación de la reforma fiscal, De la rechazo. ajá, no se aprobó la reforma fiscal, eran unas medidas que precedían la reforma, pero estaban dadas para que como partes de la reforma, pero no eran medidas tributarias. Fueron unas medidas de austeridad en el gobierno. Y la fusión. Estaba la fusión de los ministerios y también la eliminación de otras instituciones. Estaba el control del gasto y todo esto, y establecer que República Dominicana iba a trabajar con la ley de responsabilidad fiscal, que no se le da mucha importancia a eso, pero esa es una ley que le pone un tope a la deuda total cada año que el gobierno puede endeudarse. Y el presidente, de una forma clara, nos contestó: todo lo que se había establecido continúa. Quiere decir que operamos con una ley de responsabilidad fiscal, que todas las medidas de austeridad están establecidas y que los ministerios que se iban a fusionar o que iban a desaparecer instituciones continúan. También nosotros le damos otra lectura a esto, y es, en el caso de las recaudaciones de los impuestos, no pasó, pero hay muchas medidas administrativas que no se necesitaba la reforma para implementarse. Yo voy a mencionar una sola. Para combatir la elusión y la evasión no se necesitaba reformar la ley. Claro. Entonces, siéntense y esperen todas esas medidas que continúan, y en lo que tiene que ver con la parte fiscal, asumimos que estará la aplicación de todo lo que se pueda hacer con el marco legal vigente. Por otro lado, vimos unas informaciones del ministro Paliza, donde queda claro que nuestro país, se están reuniendo nuestras autoridades buscando alternativas a de dónde vamos, cómo como país vamos a continuar ejecutando los presupuestos y los proyectos sin haber realizado una reforma fiscal. El presidente está optimista. Todos los números que presenta él y los organismos internacionales y nacionales de crecimiento, de control de la tasa de cambio, de todo eso, están estables y buenos. ¿De dónde, cuál será la propuesta de dónde vamos a continuar? Nosotros hoy solo les vamos a recordar
una explicación que tratamos de hacer cuando presentaron la reforma fiscal. Y es que un presupuesto, aunque tú lo presentas a la sociedad diciendo, con estas recaudaciones yo voy a hacer estas obras, con estas recaudaciones yo voy a hacer estas obras, así tú se lo presentas a la sociedad. Pero en realidad usted tiene un presupuesto global. Usted presupone que usted le van a ingresar 10 pesos y usted asume que los va a gastar en esto que está aquí. ¿Y en qué lo va a gastar? En gastos, en sueldos, en nóminas, en obras, en préstamos, en déficit del sector eléctrico, etcétera. Entre esas obras están las que tú habías presentado como las que tú ibas a hacer con el aumento de las recaudaciones. Entonces, hoy, me imagino que en el Consejo de Gobierno que se realizó ayer, había un Consejo de Gobierno pautado después de la semanal. ¿Cuál es el escenario? Tenemos el mismo presupuesto para el año que viene, tanto para transporte, tanto para la policía, tanto para la salud, tanto para lo mismo que se había presentado con la reforma fiscal. ¿Qué puede haber salido de ahí? Nos vamos con un déficit igualito. En vez de endeudarnos por 200,000, nos endeudamos por 310,000. No era 110,000 que procuraba el presupuesto. Nos endeudamos con 310,000 y lo ejecutamos todo. Se parará un científico y va a decir, un momentico, la ley de responsabilidad fiscal no nos va a permitir ejecutar ese grado, tenemos un tope al endeudamiento. Veremos qué ocurrirá en estos días. Posiblemente entonces dicen, vamos a sacrificar 1% en la salud, 1% en la policía, 1% en la línea. Si vamos a hacer 2 líneas de metro, vamos a hacer una, o vamos a iniciarla toda y vamos a llevarla en vez de en 6 meses, en 5. De todas formas, quedó claro esto, quedó claro el tema de Haití, quedó claro que el gobierno tiene en su propuesta, la verdad que con lo que ha hecho con los medicamentos, la adquisición de medicamentos, la distribución, el aumento de presupuesto en los medicamentos de alto costo y la cantidad de pacientes bajo estos programas, yo creo que esto es un caso difícil por la cantidad de recursos que esto lleva, pero yo creo que se vio un buen trabajo. Vi al ministro hablar de todo eso, el ministro de Salud, y yo creo que es impresionante. Vamos a ver cómo esto funciona y también quedó bastante claro el tema de mucha gente que estaba bravo con un tema de una licencia, de que le iban a poner a los adultos de más de 65 años a pagar el permiso cada 2 años. El presidente dijo que eso, ni lo sabían que eso estaba así, que lo van a dejar sin efecto. De eso vamos a hablar más tarde. Y también quedó bastante claro cuál era el espíritu de lo que el presidente procuraba cuando designó a Carlos Pimentel como director de Alianza Público-Privada, y ayer, en el día de ayer, él tuvo que renunciar porque decíamos todos que chocaba la posición. El espíritu del presidente era, al final, que la Alianza Público-Privada estuviera dentro de compras y contrataciones, tan fiscalizada que estuviera dentro de compras y contrataciones. De todas formas, entendemos que estaba bien, pero la forma no, parece que legalmente no era la correcta. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.